Dime tú. ¿Parto? Buenas noches, de parte del Centro de Extensión de Clínica Alemana. Queremos darle a todos una gran bienvenida a la charla Repensar la disciplina, una mirada del desarrollo de los vínculos. Tenemos el honor de contar con la destacada psicóloga Neva Milicic, que además tiene un magíster en educación en la Universidad Católica y un doctorado en el University College of Wales de Gran Bretaña. Agradecemos poner los teléfonos en silencio y las preguntas serán contestadas al final. Queremos que las preguntas ojalá sean generales y que no requieran mayor información para contestarlas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a la Clínica Alemana por invitarme, gracias a ustedes por estar aquí. La verdad que no es tan exacto que las preguntas no tienen que requerir información para ser contestadas. Lo que pasa es que se trata que no sean casos clínicos en que yo tenga que saber mucho del contexto del niño y tuviera que hacer demasiadas preguntas para poder responder, porque el riesgo de equivocarme por no tener información suficiente sobre el niño al que se refiere la pregunta, entonces que sean preguntas que puedan ser generalizables al auditorio, porque tienen que ver con cosas que le puedan pasar a otras personas y que no requieran información sobre un niño en concreto. Ya estoy tratando, para que los que están en la cámara, tengo para poder grabar esta conferencia, tengo unos límites, lo cual no deja de ser paradójico en una conferencia que tiene que ver con la disciplina. Porque la disciplina tiene que ver con rayar la cancha, ¿no es cierto? Con marcar los límites, con entender lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que es beneficioso. Pero claro, uno para aceptar los límites, que siempre son bien aburridos, tiene que saber el por qué. Cuando uno sabe el por qué, le resulta más fácil interiorizar. Porque si esto fuera me pidieran que no me moviera de una manera arbitraria, sin saber por qué, probablemente mi resistencia es mucho mayor si yo entiendo que esto va a permitir que la grabación sea más clara y que las personas la vean mejor. Esto también le pasa a los niños. El saber el por qué y que no es una cosa arbitraria, eso que uno dice, bueno, simplemente porque soy tu mamá, ¿no? Simplemente porque yo te contraté, entonces yo te contraté y tienes que estar parada en una determinada parte, provoca un cierto nivel de resistencia, y lo que uno quiere en la disciplina es que los niños entiendan y puedan interiorizar y poder actuar en forma correcta sin que uno esté en el futuro. ¿No es cierto? Que yo encuentro que esta mochila que está ahí me vendría súper bien para un viaje que voy a hacer, pero es tuya y yo no la voy a tomar. Pero no la voy a tomar no solo porque me pueden pescar los carabineros y porque aquí hay mucho público presente, sino porque mi respeto por el esfuerzo que tú hiciste para tener esa mochila es superior al interés mío, ¿no es cierto? Porque hay un concepto ético. Eso es lo que uno busca cuando uno les instaura disciplina a los niños, que los niños vayan entendiendo un concepto que es un concepto ético. Por eso digo yo que la disciplina hay que pensarla desde los vínculos, y les puse el nombre del mejor libro que yo leí el año 2015, que es este libro que se llama Disciplina sin lágrimas, de Paine, porque yo en general antes no aceptaba nunca charlas sobre disciplina, ¿no? Porque mi tema son más los vínculos que la disciplina. Yo pienso que cuando uno tiene que poner mucha energía para que la gente le haga caso,
quiere decir que los vínculos no andan tan bien. Entonces, en general, cuando nos repartíamos los trabajos en la universidad, yo hablaba de los vínculos y había otra que hablaba sobre el tema de la disciplina. Cuando encontré este libro, encontré que tenía un sustrato teórico que me permitía hablar con seguridad, con certeza y con convicción acerca de los límites. Tanto es así que ese libro se lo regalé a todos mis hijos, a todos mis ayudantes. Creo que he comprado 15 ejemplares del libro en la totalidad, ¿no? Es un libro realmente extraordinario en el sentido de que te cambia los paradigmas y te convence, que es lo que uno quiere hacer con los niños. Lo primero que me llamó la atención del libro es una frase que yo sabía, pero la forma en que él la semantizaba me hacía mucho sentido. Él decía, toda acción educativa crea cerebro. Muy fuerte, ¿eh? Y es cierto, o sea, cuando un niño hace cualquier acción, hay una zona del cerebro que se irriga, y al irrigarse se hace una sinapsis, y al hacerse una sinapsis se consolida una arquitectura cerebral por las acciones repetidas en la misma línea. Entonces, si un niño vive en la zona de las emociones negativas y de la angustia, del maltrato, su zona del cerebro va a ser irrigada, va a ser la de las emociones negativas. Y por lo tanto va a estar más predispuesto a ser pesimista, ansioso. Por el contrario, si las vive en la zona del bienestar, de los vínculos positivos, del reconocimiento, las zonas que se le van a irrigar son las zonas que tienen que ver con las emociones positivas. Y al irrigarse la zona de las emociones positivas, se van a hacer conexiones en esa zona y es más probable que el niño tenga una actitud más positiva y más optimista y mejor dispuesta frente a la realidad. Entonces, yo tengo una hija que es psicóloga, con la que escribo libros. Escribí un libro que se llama ¿Quién dijo que era fácil ser padre? Entonces, cuando encontré este libro, le dije, vamos a tener que reescribir el capítulo de la disciplina. Entonces, porque le dije, mira, esta frase, me dice, mamá, pero eso es verdad. Pero lo peor no es que toda acción educativa crea cerebro, sino que toda acción que no es educativa también crea cerebro. Entonces, cuando yo grito como loca de patio porque estoy desregulada, fuera de control, que nos pasa porque los niños tienen una alta capacidad de sacarnos los moluscos del cesto, como digo yo, ¿no es cierto? Entonces, si uno se desregula y grita y hace eso, esa zona es la misma zona del cerebro que se le va a irrigar a los niños. Pero después yo pensé, también es verdad, y esto porque como las transparencias que vienen a continuación son bien complicadas, quiero ponérselos bien en fácil porque les va a iluminar la conferencia total. Lo que no estimulamos, las acciones educativas que no hacemos, no crean cerebro. Y eso es muy grave. Entonces, si no estimulamos el lenguaje en los niños, si no conversamos con los niños, y conversamos cada vez menos. Yo veo en mi consulta que voy a buscar un niño afuera y está la mamá y el niño con un iPad. ¿Dónde está el lenguaje ahí? ¿Dónde está la conexión empática? No está. Entonces, lo que no hacemos no se desarrolla. Y si no hacemos alfabetización emocional y si no le contamos cuentos en la noche a los niños no van a tener alfabetización emocional. O sea, lo que no hacemos, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, todo eso crea conexiones en el cerebro. Entonces, no es lo que hoy haga, no es el cuento que hoy conté, que sí importa, sino que es cómo eso construyó un cerebro en el niño y cómo eso construyó un vínculo. Entonces, tenemos que repensar la disciplina pensando desde los vínculos que establecemos con los niños y desde las conexiones cerebrales que estamos conectando. Si tú quieres, me pasas la primera, yo me voy a mover por la zona de los límites y vamos a decir que la disciplina tiene como objetivo a corto plazo que los niños hagan lo correcto, ¿no es cierto? Que se coman la comida, que no le peguen al hermano, qué sé yo.
Pero a largo plazo queremos que desarrolle capacidades para enfrentar con flexibilidad situaciones exigentes y frustrantes. Esto quiere decir que nosotros lo que queremos es que el niño aprenda a autorregularse y a internalizar las normas. O sea, que no nos necesite al lado para hacer lo correcto. Si tú le dices, mira, tú tienes que cruzar el semáforo con luz verde, no es necesario que tú estés ahí. Él tiene a los 8, a los 9 años que interiorizar que eso es una norma que está puesta para su seguridad y que desafiarte no es una buena política, ¿no? Tiene que internalizar la norma y ser capaz de autorregularse. Porque uno muchas veces tiene ganas de no hacer lo correcto, ¿no es cierto? Nos ponen una bandeja de pasteles y claro, no queremos comer todos los pasteles. Porque tengo que decir, no, me voy a comer 3 pasteles. Tampoco tan aburrido no comerse nunca ningún pastel. Esa gente aburrida que uno invita a comer, tú te esmeras y no comes nada, muy aburrido también. Pero tiene que ver con la capacidad de autorregulación, de que tú entiendes que eso no está bien y no lo vas a hacer, ¿no es cierto? Acabamos de ver hoy día en la noticia un señor que era un ludópata y que jugaba y que se pasaba de revoluciones porque era incapaz de entender los propios límites. Entonces nosotros queremos eso. Y queremos crear conexiones cerebrales que ayuden al niño a gestionar sus emociones y a poder prescindir de la disciplina externa. O sea, yo me porto bien y llego aquí 7:15, como me habían citado, ya me estaban llamando por teléfono, porque esta es la clínica alemana ahora. Yo también tengo un gen alemán, así que no es que esté picada porque perdimos el fútbol ayer. Me estaban llamando cuando me llamaron, estoy en la Salco Brand de la clínica alemana, ¿no es cierto? O sea, uno lo hace porque uno quedó de hacerlo, ¿no es cierto? No necesita que alguien esté punceteándote de afuera. Y eso es porque tú tienes conexiones cerebrales, todo esto está situado en el córtex prefrontal, que te ayudan a regularte. Y entonces así podremos vivir un mundo que es más amable, que es menos peligroso. Porque un mundo con mucha gente desregulada es un mundo muy peligroso. Si pasamos la siguiente, por favor. Nosotros queremos, cuando un niño toma decisiones, que sean decisiones conscientes, basadas en principios que han pensado y han fijado con antelación, y que tú consideras varias alternativas, haces una reflexión y tomas decisiones en relación a estos resultados, ¿no? Y esto quiere decir que una persona autorregulada tiene más procesos reflexivos y menos procesos impulsivos que una persona desregulada. Entonces, la gran tarea no es que los niños obedezcan. La gran tarea es que los niños reflexionen. La gran tarea es que los niños piensen, para que la zona del pensamiento reflexivo se desarrolle, para que los niños conozcan de los principios y conozcan de las razones, ¿no? Entonces, yo escribí un libro que ha sido muy querido por los niños, que se llama Un oso enojoso, ¿no es cierto? Porque a los niños les cuesta en los primeros años regular sus emociones. Es normal, no tienen desarrollado el córtex prefrontal, lo van desarrollando con el tiempo. Entonces, este oso enojoso echaba a perder con la mejor de las fiestas porque tenía mal genio, pero como todo libro para niños, el oso se regenera y se logra por transformar de un oso enojoso en un oso amoroso, ¿no? Pero este es un proceso reflexivo en que se lo lleva al oso a pensar cuáles son las consecuencias de sus actos y a pensar antes de actuar. Este pensar antes de actuar es como la clave de una disciplina basada en la autorregulación y en el pensamiento reflexivo. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil.
Pero por eso yo escribí el libro que decía ¿Quién dijo que era fácil ser padre? La tarea de ser papá es bien difícil y se las compro al tiro que es difícil porque tuve 4 hijos y tengo 10 nietos. Entonces me doy cuenta y además que hay niños más fáciles y hay niños más difíciles, hay niños más complejos de nacimiento, hay niños de carácter difícil, que es más difícil tener y desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, pero por eso es más necesario todavía, porque con los de carácter fácil se logra muy bueno, pero con los carácter difíciles hay que poner mucha energía, primero en autorregularse y no enganchar en la misma longitud de onda de ellos, sino que pasar a un pensamiento más reflexivo. Si me pasan la siguiente. No puedo versus no quiero. La disciplina no es de talla única. Cuando imponemos disciplina debemos tener siempre en cuenta la capacidad del niño, su desarrollo, su temperamento particular, emocional, así como el contexto situacional, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, un niño de 4 años que es hipersensible de temperamento y que le tocó un compañero de curso que es un pesado y que lo agrede y que lo muerde y el niño es ansioso, el tema de la disciplina va a ser más complicado que si tenemos un niño de 4 años que se encontró con un amigo encantador y que él es bastante más, le refalan más las cosas, es menos sensible frente a las agresiones externas. Entonces uno tiene que saber que uno tiene que ir regulando la forma de establecer la disciplina de acuerdo a las edades de los niños. Uno le puede dar una larga explicación a un niño de 4 años, pero a un niño de 10 sí le puede explicar, por ejemplo, el tema de la causalidad emocional, muy claramente. O sea, la causalidad emocional es algo tan simple que si tú eres antipático, la gente va a ser antipática contigo, y si tú eres simpático, la gente va a ser simpático contigo. Y que si tú eres pesado, el otro va a ser más pesado, y así sucesivamente. Por eso los padres que tienen niños a los que les hacen bullying, ojo con decirle pégale de vuelta, porque el matón de todas maneras va a ser más agresivo que el de ustedes. Entonces la posibilidad de que salga más herido y más asustado es mucho más grande. Antes de decirle eso, tómenle unas clases de karate, ¿no? Para que sepa defender. No, se los digo seriamente. O sea, los niños que les hacen bullying, yo una de las cosas que les digo, por lo menos 10 o 20 clases de karate, que no las van a usar nunca, pero van a saber cómo pararse, y al otro le llega como mensaje, no te metáis conmigo, ¿no? Y eso es lo que queremos. Pero arriesgarlo puede ser súper peligroso. Entonces uno tiene que pensar, digamos, bien qué le puede estar pasando al niño. La otra vez tenía una niñita que estaba con muchas dificultades para ir a clase, con un determinado profesor, titular, y resulta que el profesor era un abusador. Otra chica que no quería irse en el bus del colegio, y entonces yo empecé, claro, tildada de mañosa, que era un poco mañosa, a decir verdad. Entonces empiezo a preguntarle yo, era la última que la iban a dejar, y le digo yo, ¿tienes algún problema con el señor del bus? Y se pone a llorar. Me dice que si te cuento, él las va a matar a mi papá. Ya. O sea, siempre hay que averiguar por qué de pronto la gente está tan insoportable. ¿Ya? Siempre el beneficio de la duda. Me acuerdo con un hijo mío, yo no sabía ni la mitad de lo que sé ahora, pero llegó al colegio muy de mala. Yo en ese tiempo sabía que toda frustración provoca agresión y también sabía que toda agresión proviene de una frustración. Entonces llegó al colegio, tiró la mochila de muy malos modos, y entonces yo le pregunté, mi amor, ¿qué le pasó hoy día? Me dijo, cuando yo sea grande no voy a ser psicólogo porque andan puro adivinando lo que a uno le pasó. Entonces, siempre uno tiene que
antes de hacer el juicio, antes de hacer la acción, esos no son modales, cuelgue la mochila, no. Antes, una conducta empática. Porque vamos a ver más rato que en general, cuando uno está funcionando con el cerebro inferior, o sea, cuando uno está muy enojado, está muy ofuscado, si uno no se conecta con las emociones del niño, se intensifica la conducta. Porque el niño quiere hacerte entender que está enojado. Y tú le dices, así no se porta. Entonces el niño se enoja más. Porque tiene que intensificar la conducta a ver si tú te das realmente cuenta que está enojado. Entonces primero hay que decirle, lo estás pasando mal, estás muy enojado, tu hermano chico te quitó los juguetes, cualquier conducta empática que refleje que ustedes entienden que él lo está pasando mal. Eso no hace desaparecer del todo la conducta, no les voy a mentir, porque sería poco elegante. Pero sí disminuye y baja la intensidad de la emoción. Y va permitiendo que el niño pase de una cosa reactiva a una cosa más receptiva porque pasa al cerebro superior. Está muy difícil, ¿o no? No, ¿no es cierto? No, ya. Sí, pero no importa, ustedes son educados y eso. Ya, pasen la siguiente, por favor. El cerebro inferior, que es donde está el tronco encefálico, la región límbica, está a cargo de las emociones más básicas, de las emociones más fuertes, de la respiración, regula el ciclo de sueño. Son funciones muy primarias que están activadas en los niños y que cuando tú estás hiperventilado, vuelves a eso. Por ejemplo, veamos el partido de fútbol de ayer. Esto me sirve mucho a mí para explicarle a los adolescentes lo que les pasa a ellos con lo que yo llamo el secuestro emocional. Cuando tú estás muy enojado y muy ofuscado, no estás funcionando con el cerebro superior, estás funcionando con el cerebro inferior. Entonces, un señor alemán se queda con una pelota y se acuesta con la pelota y no la suelta y todos le tratan de quitar la pelota. Estábamos a 3 minutos que termine el partido. Por supuesto, uno no sabe si era tan irreflexivo o reflexivo, pero era muy primitivo, ¿no? Era muy básico como comportamiento. Y uno dice, ¿es que este es tonto? Por decirlo de manera elegante. No, está en el cerebro inferior. Está hiperventilado. A los futbolistas les pasa mucho, ¿eh? Que están corriendo y no sé qué, y el árbitro les pone tarjeta amarilla, entonces le mandan saludos a la abuelita del árbitro, a la mamá del árbitro, y entonces ¿qué les pasa? Tarjeta roja, el equipo se queda con 10 jugadores, pierden el juego. Los demás que están igualmente enfocados que ellos, igual lo tratan de sacar, porque se dan cuenta que... Pero nadie les ha explicado a los futbolistas esto, que están bajo el secuestro emocional y en eso pueden hacer muchas idioteces. Pueden jugarse no solamente su destino, sino que el de todo el equipo, ¿ya? Porque están hiperventilados. Y cuando estás hiperventilado, y de hecho cuando uno está enojado, está respirando más cortito. Cuando uno ha llorado, también está hiperventilado. Entonces uno es lo que le dice, a ver, calmémonos primero, respiremos, vamos a calmarnos. Y uno también se contagia, el contagio emocional es muy fuerte. Cuando alguien está muy enojado, uno también está muy enojado. Entonces hay que saber esto, nos ayuda a entender y a decirle a los niños, a ver, vamos a calmarnos, vamos a conversar en 15 minutos más. En que tú te vas a calmar, yo también me voy a calmar, sin esconder que uno está enojado, ¿ya? Pero si uno reacciona ahí, probablemente va a hacerlo mal también. Ya, ese es el cerebro inferior. Eso cuando estamos muy ofuscados, muy enojados. Si pasas la siguiente, cuando hay una disciplina con mucha amenaza, se activan los circuitos defensivos del cerebro inferior y se produce una intensificación de las emociones tanto en el niño como en el padre. Si pasas la siguiente, por favor. El cerebro superior, que está la corteza cerebral que cubre el cerebro inferior, es responsable de un pensamiento más complejo y más sofisticado. Es el que nos permite planificar, tomar decisiones, regular las emociones y el cuerpo. O sea, es mucho más controlado
permite tener flexibilidad y adaptabilidad, es el responsable de la empatía y de la moralidad y de todo lo que son las funciones ejecutivas que tienen que ver con el control inhibitorio, cuando uno dice de este límite no me voy a pasar, ¿ya? Ese es un control inhibitorio que supone que tú tienes funcionando la corteza cerebral. Ahora, cuando yo empiezo a conversar, me olvido y empiezo a ser automática y me puedo olvidar del control inhibitorio. Pero cada cierto rato esto me vuelve a la cabeza. Permite flexibilidad, o sea, permite cambiar de una cosa a otra. Es decir, si yo siento que hay más de 10 personas durmiendo en esta sala, me doy cuenta que estoy muy aburrida y que tengo que hacer algo. Probablemente los tengo que hacer respirar. Porque lo que pasa en una conferencia, por ejemplo, las conferencias TED son de 20 minutos a media hora, porque se ha comprobado que ese es el margen más alto de atención que tiene la gente. Pero uno puede hacer cosas para que la gente recupere la atención, como hacerlos respirar, contar un chiste. Entonces, relajas y después puedes volver a focalizar a los seres humanos que tienes en eso. Pero hay que ser flexible y adaptable. Ahora, toda esta corteza cerebral se encuentra poco desarrollada al nacer y empieza a crecer durante la primera infancia, durante la niñez y durante la preadolescencia. En la adolescencia horribles cosas suceden. Viene una poda sináptica, hay desconexión de la corteza prefrontal, aparecen las hormonas, además, como si todo esto no fuera poco, y entonces se disminuye harta la capacidad de autorregulación y autocontrol. Así que ese es otro tema, la adolescencia. Por eso yo les dije, cuando me preguntaron las edades, yo les dije niñez y prepubertad. Ahora, mientras más fuerte sea el desarrollo de la corteza superior, menos problemas vamos a tener en la adolescencia. Mientras más desregulado, por eso yo siempre digo, el partido se encuentra muy jugado a los 10 años. Y si me apuran, a los 6. Porque el cerebro es mucho más neuroplástico en los primeros años, o sea, la posibilidad de hacer cambios a nivel cerebral es mucho más fuerte en los primeros años que en años posteriores. Y en la adolescencia las intervenciones son mucho más complejas, porque los niños están con mucho más dificultades de autocontrol, que después se regulan. Este mismo señor Siegel tiene un... Me voy a tener que salir, señores, que me están mirando por la conferencia, porque tengo que ir a tomar agua. Entonces, y el agua está fuera de la zona demarcada como límite. Pero es una necesidad vital, porque si no, no voy a poder seguir hablando. La voy a traer para acá, para estar. Entonces, pero una buena noticia, hay otro libro de Siegel, para los que tienen hijos adolescentes, que se llama Tormenta Cerebral. Tremendo libro. Tremendo libro y tremendo nombre. Pero sirve muchísimo para tener una visión más positiva de la adolescencia, para entender qué pasa, que no se queda ahí, que la rebelión es necesaria, que los niños que no se rebelan están en más riesgo que los que se rebelan. Y eso es un libro bastante esperanzador y que les da harta táctica. No está puesto en esta conferencia, pero como veo que hay algunos que están en la edad media de la vida y que deben tener hijos entrando a la adolescencia, se los aconsejo, se compra por internet bastante fácil. Ya, pasen la siguiente. Cuando los niños están funcionando en cerebro superior, el cerebro inferior se pone menos reactivo y se activa en circuitos superiores y se pasa a la receptividad. O sea, eso es lo importante de sacar al niño del cerebro inferior a través de la empatía y pasarlo al cerebro superior y hacerlo calmarse, porque el niño se pone menos reactivo y se pone más receptivo a las instrucciones que ustedes le van a dar o las explicaciones que ustedes le van a dar. Cuando alguien está enfocado y dice, no quiero oír nada, no quiero saber nada, no me digas nada, no me interesa. Entonces, mientras no haya salido ese estado, los discursos guárdenselos en el bolsillo, ¿ya?
Digo, entonces entiendo que está muy ofuscado, tenemos que tranquilizarlo, yo también estoy enojada, nos vamos a calmar, vamos a hablar en 10 minutos más. O sea, y uno tomar como algunas de las pistas que les puede estar dando el niño. Esta niñita que no quería ir al colegio, que pataleaba y que no quería ir al bus, y los papás la obligaban y qué sé yo, porque era un poco mañosa, entonces podría ser perfectamente una maña, pero no era perfectamente una maña. Había una cosa más de atrás. Bueno, la neuroplasticidad quiere decir que cuando varias neuronas se activan al mismo tiempo en respuesta a una experiencia, acaban conectadas entre sí formando una red. Y cuando una experiencia se repite una y otra vez, se intensifican y se refuerzan las conexiones entre las neuronas. Por ejemplo, supongamos un niño que está aprendiendo a escribir. Un niño que está aprendiendo a escribir no tiene que hacer las letras en el iPad, puede mirarlas perceptivamente, pero para que las aprenda tiene que escribirlas. Tiene que hacer así. Porque al hacer así, planifica, se le activa una zona del cerebro, pero esa zona no solamente le va a permitir recordar mejor la forma de la letra, sino que tiene un importante papel en la autorregulación. Hay toda una investigación nueva de que el hacer menos letras hace a los niños menos autorregulados. Porque cuando tú escribes en el iPad, la A es el mismo movimiento que la Z. No tienes que activar ningún pensamiento de pensar que la A, la D es para arriba, que tienes que bajar el palito, que queda para la derecha, que queda para la izquierda. O sea, tienes que hacer una cantidad de planificaciones que hace que muchas neuronas empiecen a actuar en forma conjunta, hacen una red, y eso cuando se ha hecho varias veces, ya está armado, ya después no es necesario. Pero debe ser necesario, porque yo que tengo muy mala letra, ya con esto de escribir puro en el iPad, mi letra es ahora definitivamente incomprensible. Pero incomprensible para mí ya, o sea, esa cuestión es muy grave. Hay algo que se pierde, ¿no? Tenemos que ayudar a desarrollar el cerebro superior de los niños junto con todas las destrezas que éste lo posibilita. Y entonces nosotros actuamos al principio como cerebro superior externo, trabajando con ellos y ayudándoles a tomar decisiones que aún no son del todo capaces de tomar por sí mismos. Y eso es cuando uno conversa con los niños, le da razones, les explica, y entonces uno dice, ¿cuántas veces tendré que explicarla? Más de las que ustedes creen. Pero de verdad que aprenden. No sé, cuando yo veo la casa de mis hijos ahora, y me acuerdo lo que peleaba porque no dejara la zapatilla en el living, porque la pieza estuviera más ordenada, y en fin. Uno dice, y ahora las casas están mucho mejor que las mías, o sea, aprenden, pero toma un tiempo. Queda. Eso es lo que se llaman los efectos dormidos de la educación y de la terapia. O sea, cosas que uno enseña van saliendo. Algunas veces hay cosas que uno no quisiera que hubieran salido. Porque, por ejemplo, ustedes se habrán encontrado retando a sus hijos de la misma manera que los retaron a ustedes cuando chicos, que no les gustaba y que juraron que nunca lo harían. Y lo hacen de la misma manera y con el mismo tono de voz. O sea, es mi mamá la que está hablando, soy yo. O sea, hay un aprendizaje. Pero durante mucho tiempo uno tiene que ser como un cerebro externo de los niños, para ir entregándole los razonamientos. Por eso que les decía, que lo que no hacemos no desarrolla conexiones cerebrales. Si nosotros no desarrollamos juicio moral con los niños, si no le damos explicaciones éticas coherentes, no van a desarrollar la zona de las decisiones morales. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Por qué yo titulé esta charla Repensar la disciplina desde la perspectiva de los vínculos? Que no es tanto lo que hace Siegel. Siegel le pone a la conexión empática, pero él tiene una visión más neurológica que a mí me ha ayudado mucho. Pero creo que es muy importante la conexión. Y la conexión tiene que ver con establecer una conexión
profunda, empática, en que él dice en que se combinen límites claros y firmes y que se establezcan estructuras necesarias a la vida del niño. Lo primero que hay que saber de la empatía es que la mirada y la comunicación no verbal es muy importante, ¿no? De hecho, se dice que la empatía ha disminuido alrededor de un 40% del año 70 del siglo anterior, del milenio anterior más bien, pero igual no ha pasado más de 50 años y ha disminuido un 40%. ¿Y a qué creen que se le echa la culpa? A los aparatejos, porque la gente no se mira a los ojos. Y tú cuando no miras a los ojos pierdes mucha conexión emocional. Un fruncido de ceja, una cara de tristeza, una bajada, te hace regular a ti las emociones del otro de manera casi automática. Entonces, no tener esta conexión es muy complicado. Yo diría que todos los niños son un poco autistas, ¿no? Esta cosa maravillosa que es el WhatsApp, que yo lo amo porque me ahorra mucho trabajo y me ordena, y ahora mis hijas están afuera de viaje y llegan fotos y qué sé yo, maravilloso. Pero a veces conecta mucho con lo que está lejos y poco con lo que están al lado. Entonces hay que lograr que los niños miren a los ojos y se miren a los ojos y nunca dar instrucciones sin mirar a los ojos. Hay que buscar la mirada de los niños. Además, eso ayuda cuando los niños posiblemente puedan tener déficit atencional cuando chicos, los ayuda, disminuye significativamente si ellos aprenden a mirar a los ojos y hay que explicarles por qué. Ahora, atender a las emociones debe traducirse en calma y en cooperación. Siempre intenten, cuando quieran que los niños hagan cosas, más que dar órdenes, que también pueden dar a veces, pero más bien invitarlos a, vamos a ordenar la pieza, terminen de hacer eso que vamos a ir a comer. No, niños, vengan a comer. No, sino que vengan, vamos. El concepto de invitación que usa una autora cuyo nombre se me olvidó, pero me parece muy bueno para instalar un clima cooperativo en la familia. Imaginemos cómo podemos hacer para que todos tengamos que hacer cosas en la casa y el cuento no sea tan pesado. Lo cual no solamente va a ser bueno para que le disminuya el trabajo a la mamá y al papá, sino que porque un niño que pone un zapato al lado del otro, no solamente ordenó el zapato, sino que uno hizo una conexión a la zona prefrontal y va a tener un mejor cerebro. Entonces yo le digo a los niños cuando terminamos de trabajar en la consulta, bueno, y ahora vamos a ordenar. Y cuando empiezan a sacar todo, especialmente los más inquietos, yo le digo, a ver, acuérdate que después tenemos que ordenar. Ahora, yo te hago ordenar, no porque yo sea floja, que también soy un poco, pero es porque cuando tú ordenas, una célula de tu cerebro se conecta con otra. Y eso es muy bueno para tu cerebro. Y eso irriga tu cerebro. O sea, no es una maña mía. Estoy ayudándote a que tengas un mejor cerebro. Te va a ser más fácil organizar los cuadernos, vas a encontrar las cosas más fácil. Entonces, uno va buscando la cooperación. Cuando hablen de cooperación, recuérdense siempre como de invitar, explicar y razonar. Conectarse no equivale a ser permisivo. Uno le dice que sí al niño, pero no a una conducta. Si él le está pegando a su hermano, tú le dices, oye, paremos, yo sé que estás muy enojado, yo sé que él te rompió el cuaderno, pero chico, pero no le puedes pegar. O sea, uno mantiene los límites. Ahora, que es difícil, es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Saben por qué es más difícil? No es porque sea difícil, sino porque todos tendemos a educar en la forma que hemos sido educados. Y nos sale el modelo internalizado. Eso es lo que lo hace más difícil. Por eso cuando uno se entrena y se sobreentrena, uno logra hacerlo. Yo ahora logro mucho más, digamos,
después de haber leído este libro, calmarme cuando estoy enojada. Porque interioricé otro modelo. Porque si interiorizo el modelo de mi madre alemana botándome las revistas porque estaban desordenadas, lo que me creaba unos resentimientos atroces, y era súper buena persona mi mamá, pero era fanática del orden, y mi hermana y yo salimos enfermas de desordenar. ¿Y por qué? Porque evidentemente es una formación reactiva, es un cuento, era donde podíamos hacer el oposicionismo, porque en otras áreas no teníamos mucho, porque la señora era bien permisiva en otras áreas, pero en el orden no, entonces claro, por ahí uno se enrolla en la adolescencia en esas necesidades que... Entonces, aprendí este concepto de invitar, de cooperar, de frenarse, de explicarle al otro las emociones que tú estás teniendo. Sabéis que estoy muy enojada, no estoy en situación de conversar contigo ahora. Cuando era más chico y no sabía esto, yo a veces le decía a los niños, a ver, niños, madre fuera del servicio, así que en un 10 minutos más conversamos. Yo me daba cuenta que cuando estaba enojada no podía razonar bien con los niños. Pero era una defensa para mí, mucho más que una necesidad de darle un modelo y de crear en los niños un cerebro. Ahora lo entiendo mucho más y siempre le decía a mi hijo, ojalá yo hubiera leído este libro cuando ustedes eran chicos, me habría hecho bien. Y por eso cuando hay una conexión profunda y empática y el niño siente que esto tiene que ver con su bienestar, tienden a aceptarlo bastante mejor. Si me pasan la siguiente, sácate esa porque eso es muy complicado y no. Pero esto va a estar, pero está en inglés, si ustedes quieren lo pueden, va a estar la conferencia en la página web, ¿no es cierto? Pasa la siguiente, pero igual tomen nota. Les voy a explicar por qué. La conducta motora es mucho más difícil distinguir que la conducta verbal. Cuando uno escribe se recuerda mucho más que cuando uno solamente oye. Y cuando uno mira, oye y escribe, las posibilidades de que la información se retenga es mucho más alta, porque si no el 80% se va al tarro de la basura. Entonces uno ha perdido mucho tiempo. Una vez una alumna me dijo, yo me acuerdo que una vez tú me enseñaste, y yo le dije, oye, fuiste alumna mía con 3 cursos y me vienes a decir que una vez que yo te enseñé, me dije, si yo me acordara de cada profesor, una cosa que me enseñó sería muy sabia. Y es cierto, uno olvida muchas cosas, entonces cuando uno toma notas, aunque después no las vuelva a mirar nunca, el solo hecho de pasar, y eso hay que enseñárselo a los niños también para que tomen nota, porque ahora los que son más flojiflojis sacan fotos, se las mandan por WhatsApp y no escriben nada. Pero la conducta motora, lo comprobó Valentine, es prácticamente, es muy resistente al olvido. No así la conducta verbal y la conducta auditiva. Así que aunque esté en la página web, anoten. Entonces, la idea es que uno, frente a las dificultades, conecta con el niño y después redirige, ¿ya? La redirección es el explicarle cómo hay que hacer las cosas. Pasa a la siguiente, por favor. Hay que buscar por qué el niño ha actuado así. ¿Qué le quiero enseñar? ¿Cuál es el mejor modo de enseñar en la lección? Pensar que es tan importante lo que decimos que cómo lo decimos. Entonces uno dice, ya, a ver, ¿qué es lo que le quiero decir al niño? ¿Qué le puede estar pasando? ¿Cuáles son las dificultades? O sea, uno también hace un pensamiento reflexivo, porque habitualmente los problemas de disciplina que uno tiene son bastante reiterativos. Es decir, son las cosas que a uno lo ponen de los pelos, son las cosas que se producen un día, al otro día y al otro día, por ejemplo. Ya. Cuesta mucho levantarnos en la mañana. Yo tenía una hija encantadora, tengo una hija encantadora, pobrecita, pero is not a morning person. Le traje una vez una polera. En las mañanas no. Me cuesta mucho levantarse, es muy difícil. Después de pasar la primera media hora vuelve a ser un ser encantador, pero la primera media hora ella encontraba que esto de que tuviera que levantarse venía a ser un acto agresivo mío, no era un cuento con que tenía que ir al colegio, no sé qué. Bueno, tuvimos varias conversaciones y yo en ese rato no sabía
mucho de estas cosas, pero sí sabía que uno tenía que convencer a la gente y darle las razones. Lo que no sabía es que con eso se creaba cerebro, que no es trivial, ¿no? O sea, antes creía que era un cuento psicológico nomás. Ahora entiendo que hay una cosa más profunda. Entonces, determinamos de que íbamos a poner un despertador primero. Cosa que el que la despertara fuera un objeto mecánico y no uno. Igual había que hacerle la repasada, pero ya estaba en otro nivel de corteza, ahora me doy cuenta, ¿ya? O sea, ya había salido del sueño profundo, probablemente de la cuarta etapa del sueño, entonces estaba en la primera etapa del sueño, entonces había más corteza con la cual vincularse, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que intentar en general con los niños, ¿no es cierto? Entonces, ir como buscando soluciones de que puedan hacer el cuento más fácil. Dejar la mayor parte de las cosas resueltas en la noche, porque la gente que es búho no es alondra. Y la gente que es alondra no es búho. Entonces, uno tiene que ver qué se hace en la mañana y en la noche de acuerdo a los temperamentos de las personas, ¿no es cierto? Yo prefiero levantarme a las 6 de la mañana y hacer las cosas, pero en la noche, después de las 10 de la noche, no, estoy en negro y ya no me interesa nada ni nadie. O sea, uno tiene que saber cuál es como la conexión y ir razonando y buscando caminos. Conectarse y redirigir. Y explicar, mira, sacamos nada porque cuando ella se pone así, todos los demás se empiezan a contagiar y entonces se transforma el tema en un clima muy tóxico, ¿no? Entonces, para redirigir hay que conectarse, ¿eh? Hay que conectarse emocionalmente, más con el otro que con uno. Uy, ya son 10 para las 8. Ya. Ventajas de establecer la conexión. Lleva al niño de la reactividad a la receptividad. La conexión construye cerebro y la conexión intensifica los vínculos con el niño. Solo eso justifica que trabajemos en términos de establecer conexión y solamente después de establecer conexión pasar a los límites y redirigir. Teniendo en cuenta que lo más importante con los hijos es sentir que ellos sientan cómo y cuánto uno los quiere, ¿ya? Y eso tiene que expresarse con mucha frecuencia. El 80% de la relación tiene que estar fuera del área del conflicto. Un 20% puede estar dentro del área del conflicto. Esto quiere decir que de 5 mensajes que uno le dirige al niño, 4 deben ser positivos. Tenemos que revertir el circuito de la atención, focalizarnos más en la fortaleza que en los niños que en las debilidades. Si la mamá del Alexis Sánchez no lo hubiera dejado jugar al fútbol y lo hubiera obligado a estudiar matemáticas y aprender poesía, el Alexis lo habría pasado pésimo y a lo mejor habría sido un buen cajero del líder, ¿no? Tenemos que mirar a cada niño desde su fortaleza. Y al mirarlo de su fortaleza vamos a poder darle reconocimiento lo más explícito posible. Mientras mejor sean los vínculos que establezcamos con los niños, y para eso hay que ser capaz de visibilizar los niños, más fácil nos va a ser poner la disciplina. Muchas gracias. ¿Tú pasas las preguntas? Sí, vamos a aceptar 6 preguntas del público. Acá. Buenas noches. En primer lugar, felicitarla. Tenemos 3 hijos y su columna de Escuela para Padres nos ha servido muchísimo. Muchas gracias. Mi pregunta es bien breve. ¿Qué papel juega el humor en el contexto familiar y en la educación? El humor es muy importante. Yo escribí hace muchos años un libro que reescribimos el año pasado, que era para educadoras de párvulos, que se llama El Madurez Escolar. Y de los 2 capítulos que agregamos, uno era sobre el humor y el juego, así que te agradezco la pregunta. El
El juego, porque es el vínculo emocional más importante, es decir, es la forma de comunicación con los niños. Cuando uno juega con ellos, uno se ríe, uno se conecta, uno queda en un terreno que es fértil para cualquier tipo de relación posterior. O sea, y ya la gente no juega con los niños. La otra vez llegaron unos niños al grupo, llegaron 4 antes, que eran los más hiperkinéticos, por supuesto, porque esos llegan más temprano que las mamás felices de dejarlos con alguien. Y más si ese alguien soy yo, mucho mejor, pues, ¿no es cierto? Entonces mi otra amiga, que es psicóloga, dice, no, el grupo empieza a las 6:30 y a las 6:30. Y yo decía, no, están aquí, ya pasémosle unos dominó, qué sé yo. De los 4 niños, 2 no sabían, 8 años, no sabían jugar dominó. ¿Cómo alguien no va a saber jugar dominó? O sea, es muy importante saber jugar dominó, porque tú planificas, imaginas, o sea, desarrolla mucho cerebro, desarrolla muchas funciones ejecutivas, desarrolla autocontrol, tienes que engañar al otro, o sea, supone muchas cosas el dominó. Llegaron los otros 4, y de los otros 4, 2 tampoco sabían jugar al dominó. Y ellos empezaron a explicárselo, entonces teníamos otra cosa programada y mi socia me decía, no, tenemos que seguir. Y dice, no, dejémoslo que ellos se enseñen, si es muy bueno esto. Pero además yo quedé bastante impactada de lo poco. No habían ido a jugar de las damas, no habían el tablero chino. Uno poco había jugado al Metrópoli por video, ahora por internet, no sé. Sí, bien entretenido. Ya yo he jugado con mis nietas y es bien entretenido, pero les enseña una cantidad de cosas. Y el humor hace parte de las emociones positivas. Entonces, cuando alguien se ríe, se mejora el sistema inmunológico. La gente que se ríe se enferma menos. El concomitante de la risa es la ternura. O sea, cuando uno se ríe con alguien, queda más cerca de alguien. Ahora yo estoy más cerca de ti porque me has hecho esta pregunta que me gusta tanto, ¿ya? Pero se irriga la zona de las emociones positivas. Entonces se producen conexiones. Una de las maneras de salir de las situaciones adversas es reírse. Si yo me caigo aquí, me puedo caer. Una amiga mía se cayó dando una conferencia. Si yo me pongo a llorar, una tragedia, pero si me río y digo, compré la clínica alemana, estupendo, ¿no es cierto? Pasé a ser accionista, por lo menos. Uno dice, es otra dimensión, es otra manera de vivir la adversidad. O sea, ayuda mucho el humor. O sea, regálenle a los niños revistas como El Gaturro, como yo encuentro que la Mafalda no se compara con El Gaturro, pero igual a los niños les gusta. El humor es súper importante, enseña muchísimo. Además, nunca me había hecho esta pregunta, estimula la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Porque el humor, para que sea divertido, tiene que ser un final inesperado, ¿ya? Entonces, eso desarrolla mucho la inteligencia. Es un gran vehículo para desarrollar la inteligencia. La gente más inteligente suele tener más sentido del humor. Ya, nada más porque si no me voy a enganchar. Pero si quieres, consíguete ese libro y léete el capítulo del humor y el juego que nos quedó súper bueno porque estábamos bien enchufados con el tema. Hola. Madurez escolar, pero es en realidad un libro para parvularia, pero sácalo de una biblioteca y léete los capítulos de él. Los otros son una lata, la psicomotricidad y el lenguaje, no sé qué. Hola, buenas noches. Acá arriba. Tú diriges la pregunta, yo las contesto. Hola, buenas noches. Entendiendo que nosotros tenemos 2 hijos, el mayor tiene 6 años, lo estamos llevando a la neuróloga. Por lo tanto, quería entender si hay algún grado de conexión o de relación entre una disciplina colaborativa o una disciplina sin lágrimas para tratar de ayudar a nuestro hijo que posiblemente pueda tener un déficit atencional. Sí, hay. Te va a ayudar mucho, léete el libro de Siegel y te va a ayudar muchísimo a... Hay otro libro mío, pero no es ni la mitad de bueno, que se llama ¿Quién dijo que era fácil ser padre?, que tiene varios capítulos sobre disciplina. Ayuda harto. Preocúpate mucho de jugar con él, de mirarlo a los ojos y de... el tema de la aceptación de los niños es muy importante. Preocúpate mucho del colegio que escoge.
porque los niños con déficit atencional lo pueden pasar muy mal si el colegio es muy restrictivo, porque el déficit atencional, si es que tuviere, es una condición. Por lo tanto, no es una enfermedad, es una forma de ser. Ahora, hay que compensar esa forma de ser con la mayor reflexividad posible y con la mayor conexión empática. En general, los niños con déficit atencional suelen ser bastante empáticos y pueden ser bastante colaborativos, o sea, son súper ayudadores. Entonces, hay que enchufarse, hay que cuidar mucho que la disciplina sea 5 es a 1. Ya, la última pregunta, ahí Hola, arriba. buenas y noches. terminamos. Bueno, agradecerte la conferencia y me gustaría saber tu posición sobre los castigos o las consecuencias que le dicen ahora. Las consecuencias naturales y lógicas. Los castigos, lo menos posible, que no sea una disciplina. Porque lo que uno busca con la disciplina es que los niños aprendan. No es castigarlos, o sea, no es como un placer, me encanta castigarte, sino que tú aprendas. Entonces, claro, se puede aprender por las consecuencias y después de un periodo reflexivo uno puede decirle al niño, a ver, ¿qué sanción crees tú que merece? ¿Cómo podemos reparar esto? Buena tu pregunta, porque me salté los castigos, porque yo encuentro que uno tiene que castigar lo menos posible y los castigos tienen que ir en la línea de la reparación y de que esto no vuelva a suceder. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar? ¿No es cierto? Si al niño se le quedan las cosas, puedes castigarlo, se le van a seguir quedando las cosas si tiene déficit atencional. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te imaginas tú? Entonces el niño dice, ya me voy a sentar antes y antes de irme voy a pensar, llevo todo, ¿no? Yo le copié a una amiga mía, dice, yo antes de irme dejo en la puerta todo lo que los niños tienen que llevar y todo lo que yo tengo que llevar. La noche antes, porque las mañanas son un brote psicótico, ¿no? En que entonces, ¿quién me tomó los calcetines? No me robó, mamá, dame 2.000 pesos, fírmame la comunicación, no sé qué. Entonces, uno para prever deja todo en la puerta. Yo, como soy más adulta, ahora lo cuelgo, ¿no? Pero dejo todo ahí porque si no, salgo apurada y se me quedaron. ¿Eh? Entonces, uno pretende que el niño, ¿cómo esto no vuelva a pasar? Y si le ha hecho daño a alguien, ¿cómo lo reparas? Porque no, estamos hartos de oír a gente que se equivocó, como dijo alguien en una columna hoy día. Se pasan equivocando. ¿Eh? No, pues lo que tienen que hacer es equivocarse menos y reparar. Cuando uno se equivoca, pide perdón y claro, y se le rompió el cuaderno al niño, saca de su alcancía y compra un cuaderno nuevo, ¿cierto? O si se portó mal con la nana, le compra una caja de dulce a la nana. Da lo mismo que el hecho que simbólicamente tú repares, pidas disculpas y pienses cómo no lo vas a volver a hacer. No es darse el placer de castigar. Bien. Acá, Solo 2 preguntas más que ya están identificadas. Ahí. acá. Hola, buenas tardes. Yo quería consultar a propósito de reparar. Nosotros, los papás que ya tenemos hijos más crecidos, ya más adolescentes, y ya hicimos todas estas conexiones, ya cometimos todos los errores, y ya de ignorantes hicimos muchas cosas que no debíamos haber hecho. ¿Es posible modificar estas conexiones cerebrales si uno modifica como mamá su forma, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, cuando ya son grandes? ¿Ellos pueden de alguna manera modificar esto que ya se formó? Claro, la neuroplasticidad dura para toda la vida. O sea, hasta yo puedo tener neuroplasticidad, ¿ya? Ya. O sea, podemos reparar. Pero es mucho menor, ¿ya? O sea, cuesta más. Pero los sistemas de creencias en general dirigen esta situación. Léete la tormenta cerebral y vas a encontrar pistas para hacer algunas cosas en la adolescencia. Por supuesto, cuando hay podas presinápticas, es todo un buen momento para reestructurar relaciones y establecer relaciones de otra manera. Ayuda, sí, hay posibilidades de cambiar, por supuesto. Ahora, yo no quisiera hacerlo sentirse culpable. Todos nos hemos equivocado, pero como dice Jorge Barudi, uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento que está.
Yo agradecería haber leído a Siegel cuando tenían los niños 6 años, pues lo vine a leer cuando tenían 30, dime tú, ¿no? Pero claro, por lo menos puedo ayudarlos a que lo hagan mejor con los nietos, ¿ya? Pero uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento que está, y lo que es más importante, estoy segura que aunque uno comete errores, básicamente los vínculos que has tenido con los niños son buenos, ¿ya? Porque una mamá que se sienta un día lunes, frío, de invierno, en que no hay luces y que los semáforos están malos, y viene una charla de una señora para tratar de aprender algo, quiere decir que le importan mucho a sus niños, o sea que ha sido una buena mamá. Gracias, gracias. Hola, hola, no. Hola, hola. Pregunta. Hola, sí. Ahí sí, ahí sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Mi pregunta, bueno, yo tengo un hijo de 6 años que fue diagnosticado con déficit atencional con hiperactividad. Mi pregunta apunta, ¿cuál es su postura referente a los medicamentos o hacer alguna actividad o deporte? Porque he recibido varios comentarios, por ejemplo, que darles medicamentos, que es como, no me recuerdo el nombre ahora porque finalmente no se lo di, pero que es el símil del Ritalin. Entonces es como, es mejor eso porque les Perdona, pero disculpa, si yo opino de eso me pueden llevar presa por ejercicio ilegal de la profesión de neuróloga, ¿ya? Porque el campo mío no son los medicamentos, son las intervenciones psicopedagógicas. Te voy a contestar como mamá, con la experiencia clínica que tengo, pero no me tome muy en serio, porque no es mi... No hay problema, pero mi pregunta, o sea, independiente que sea el medicamento, ¿cuál es su postura? Porque se supone que pueden limitar la creatividad. Entonces, si un niño tiene déficit para formularla de nuevo, si tiene déficit con hiperactividad, ¿no es bueno, por ejemplo, generarles algún tipo de deporte para que puedan liberar la energía? O, por ejemplo, el karate, que también me han dicho, porque les ayuda también a ordenar un poco el cerebro en términos de planificación. Todo el trabajo con el cuerpo, cualquiera que sea, los ayuda harto, ¿eh? Ahora, yo de todas maneras te voy a contestar lo otro. Yo creo que los déficits leves y moderados pueden cursar bien sin medicamento. Los déficits graves, cuando les perturba mucho la relación con los otros niños, los puede ayudar harto. Uno ve que hay niños que con medicamentos modifican en forma importante su conducta en el comportamiento con los otros niños. Y eso los ayuda a establecer mejores relaciones por un rato. Segundo, los medicamentos son un buen test de laboratorio. Porque si no les hacen nada, quiere decir que el niño no tenía déficit atencional. Si les hace, quiere decir que tenía déficit atencional. Pero un niño que tiene déficit atencional, cuando va a dar la prueba de aptitud académica sin medicamentos, le puede ir muy mal. Y si toma medicamentos, le puede ir muy bien. Pero un niño que no tiene déficit atencional y que toma medicamentos, se va a poner como loco de patio, así que no le empiecen a dar medicamentos. No sé si me entendí. La respuesta del niño al medicamento es per se un diagnóstico de laboratorio. Y uno tiene que tenerlo guardado para las emergencias. ¿Te fijas? Y no dárselo siempre, pero a lo mejor en periodos de prueba, en periodos en que está muy estresado, en periodos en que está muy violenta, a lo mejor sí, y tienen una buena respuesta. Pero son algunos niños. Yo creo que el déficit atencional está sobrediagnosticado, pero también está sobrereaccionada la respuesta contra los medicamentos, ¿no? Porque es como si tú tuvieras diabetes y tenés que ponerte insulina nomás, ¿qué le hay a hacer? ¿Ya? Entonces, pero los cuadros leves, los cuadros moderados no tienen, pero los cuadros graves que perturban mucho la relación social del niño, que perturban mucho el aprendizaje, puede ser. Ahora, lo más importante es el manejo ambiental, en qué colegio lo pone, qué grado de tolerancia va a tener el colegio del niño, cómo van a reconocer sus talentos, de tal manera que sean sus talentos lo que... Pues si tú me preguntas, todos esos futbolistas que están en la calle, todos deben haber tenido déficit atencional con hiperactividad, pues, gallo, o sea, no... Y don Francisco también, y Piñera también, pues, ¿para qué vamos a ir? Y el Osandón, ¿para qué vamos a hablar? ¿No sé? O sea, lo importante es que esto no los dañe. O sea, tenemos que tener una mirada más esperanzadora del déficit atencional. A eso voy. Muchas gracias.
Perdón.